Bienvenidas, bienvenidos a este su podcast de Psicología Criminal y Forense. Mi nombre es Aurelio Coronado. Les doy otra vez la bienvenida. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho los comentarios que hemos estado recibiendo y las comunicaciones de expertas de diferentes lugares que han querido comunicarse con nosotros para participar. También evidentemente público, estudiantes, profesionales, etcétera, etcétera, que han estado atentos de estas producciones que hemos estado realizando. Esta semana nos tardamos un poco, les platico muy rápido. Estuvimos en Oaxaca. Primero estuvimos en Chiapas, en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, una universidad que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, impartiendo un módulo de Psicología y Violencia de Género dentro de la maestría de Psicología Jurídica. Un saludo a todos y todas las estudiantes que estuvieron con nosotros este fin de semana. Fue una jornada larga, pero estudiantes muy entusiastas, mucho trabajo, y estuvimos compartiendo con ellos y la verdad es que fue un gusto estar por allá en Chiapas. Después de ahí nos fuimos a Oaxaca y estuvimos toda la semana trabajando en un caso que nos invitaron para participar como investigadores forenses. Trabajamos en equipos de psicólogo forense, criminalista, y hacemos investigación de campo, entrevistas, y estuvimos trabajando ahí toda la semana en un caso que está por allá, que próximamente, estaremos de regreso para testificar, estar ahí como testigos expertos. Hemos estado muy ocupados, mucho viaje, y por eso es que esta semana se sube tarde el podcast, pero creo que les va a ser muy interesante. Esta semana tenemos invitado, muy muy especial, el Dr. Brent Turby. Para quien no conozca, el Dr. Brent Turby es el autor más importante, más influyente en Estados Unidos, Latinoamérica, y en el mundo, con respecto al análisis de la evidencia conductual, a la perfilación criminal. Este es un autor bastante reconocido académicamente, pero que tiene una peculiaridad que a mí me parece muy importante resaltar. No solamente es académicamente relevante, ustedes se pueden meter y revisar sus obras y ver la cantidad de citaciones que tiene su trabajo, qué tan influyente ha sido, por ejemplo, como en países, evidentemente en Estados Unidos, en Europa, en Escocia, en Corea, donde también se lee bastante, en Australia, pero también, por ejemplo, en Latinoamérica, no solamente su influencia académica, sino el trabajo que ha hecho como testigo experto. Alguna vez hacíamos el conteo, estábamos en Navojoa, estábamos en Sonora, y estaba haciendo un conteo de la cantidad de casos que había tenido con agresores seriales, ¿no? Estábamos viendo, estaba cerca de los, creo que recuerdo el conteo, cerca de los 30 casos que había tenido, en donde había participado de alguna forma como investigador forense. Ya evidentemente en algunos había participado como testigo experto, participando en la corte, y en otros había generado un reporte, y estos reportes son en su mayoría públicos y los pone en sus libros de texto. Esto creo que es muy importante hacer notar todo este contexto, porque estamos hablando de una voz autorizada, porque en el área de la perfilación criminal, para todos los que me están escuchando, todas aquellas que saben sobre el tema, hay muchísima charlatanería, charlatanería, pero también mucha exageración. A veces ni siquiera llegan a charlatanería en una cuestión como necesariamente de engañar, sino simplemente ignorancia al respecto a qué se refiere perfilación criminal, porque suena tan sexy de verdad el nombre, porque lo han utilizado tanto desde los años 90, la televisión, el cine, y ahora las series de televisión en línea, que muchos profesionales se quieren identificar con este título, y lo hacen sin pensar que realmente es una profesión y es una disciplina científica que tiene una aplicación laboral y forense. Entonces el Dr. Brent en esta semana nos habla acerca de la serie Mindhunter, que yo al final les daré mi punto de vista con respecto a la serie de la primera temporada y algunas teorías que yo tengo con respecto a esta serie. Pero primero quisiera que escucháramos al Dr. Brent acerca de la realidad de esta serie, los verdaderos Mindhunter, a qué se refiere, por qué, revisar la historia, qué es científico, qué no lo es, y en concreto, spoiler alert, el FBI no es una institución de investigación científica. Y eso nos sucede en muchos ámbitos en Latinoamérica. Pensamos en fuerzas de seguridad, en fuerzas de procuración de justicia, como si pudieran generar ciencia,
No quiere decir que no puedan participar, no quiere decir que no puedan financiar, no quiere decir que no puedan, digamos, de alguna manera aportar. Pero los que estamos del otro lado, que tenemos educación científica, como tú que me escuchas, pues sabemos que de hecho un poco así no funciona la academia. Entonces es muy interesante escuchar al Dr. Brent. Si tú hablas en inglés, te recomiendo abrir el link que acompaña este video. Ahí podrás encontrar la versión completa sin mi traducción pues sesgada, horrible, que es más bien una interpretación de lo que nos comenta el Dr. Brent acerca de la serie Mindhunter. Si no, puedes escuchar la versión que creo pues te puede ser útil mínimo para darte una idea de lo que nos estuvo platicando. Vamos a escuchar al doctor, regreso para hablarles un poco yo de la serie Mindhunter y pues para despedirnos les mando un abrazo. Escuchemos al doctor Brent Turby, que nos graba desde Sitka, Alaska. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brent Turby y me han pedido que hable acerca de la serie Mindhunter que se acaba de estrenar en Netflix. Vi la primera temporada y de hecho me parece bastante buena. Si tú la estás viendo por puro entretenimiento, me parece perfecto, no hay nada que decir. Pero sí tendríamos que decir que de hecho la serie es bastante inexacta en muchas de las cosas, acerca sobre todo de la relación de la perfilación con el FBI y sus capacidades. Algo que tendríamos que empezar diciendo es que el FBI no es ni por mucho de los primeros que empezaron a hablar acerca de asesinos consecutivos, seriales. Por lo menos podríamos decir que este tipo de fenómeno se ha investigado científicamente mínimo 100 años antes de la aparición incluso del mismo FBI, desde la criminología, la psicología. Incluso podríamos decir que la perfilación criminal tiene cientos de años de existencia en cuanto a lógica de investigación, mucho antes de la aparición de esta unidad de análisis de la conducta del FBI. Gente como César el Hombroso, James Brussels, el mismo Hans Gross, ya habían publicado temas relacionados con esto y habían generado metodologías hablando específicamente de asesinos en serie mucho antes que al FBI incluso se le ocurriera hablar al respecto. Hablando en términos históricos, tendríamos que hablar de Howard Teaton. Howard Teaton fue un policía que durante los años 60 empezó a tratar de generar una metodología para trabajar desde la investigación criminal, utilizando una aproximación interdisciplinar, utilizando ciencia disponible en el momento. Les puedo decir que yo conocí a Howard Teaton después de que se retiró del FBI y he mantenido comunicación directa con él. Howard Teaton empezó a utilizar, incluso estudió bajo la tutela de Paul Kirk. Paul Kirk es uno de los criminalistas fundadores que ha utilizado y que ha influido mucho en la creación de la perfilación criminal como la conocemos actualmente, integrando diferentes aspectos como la reconstrucción criminal, el análisis de la escena. Esto sucedió en los años 60 cuando Howard Teaton era solamente un policía y ya después en los años 60 trabajó dentro del FBI. Este aspecto de Howard Teaton pasando de la policía a agente del FBI, en donde realmente lo que hizo él fue agruparse, conocer a varios expertos en el tema, él básicamente un autodidacta recogiendo toda esta información e irla integrando en una metodología que él empezó a enseñar dentro del FBI en la academia misma de esta institución. Pero no lo hizo solo, lo hizo junto con personas como Pat Melani o Jack Kirsch, que de hecho Jack Kirsch fue de los precursores de lo que ahora se conoce la unidad o que se conoció en un momento la unidad de análisis de la conducta. Todo esto les decía yo, apenas en los años 60 generó su metodología, se formó en los años 70, la enseñó y hasta el finales de los años 70 escribió su primer perfil criminal para llevar a juicio. Estos de hecho son los antecedentes reales de la relación con esta metodología con el FBI. Luego entonces es cuando entran cuando empezamos a oír los nombres conocidos de John Douglas, Robert Ressler, John Hazelwood,
cuando digamos en los que están basados la serie. Y estos lo hicieron, su proyecto se llamaba el Criminal Profiling Project, y la intención era hacer todo este conocimiento que se había creado en los años 60 y 70, hacerlo más científico. Y es entonces donde empezaron a hacer investigación y empezaron a hacer entrevistas. Y esto es donde viene lo interesante. Nosotros estamos viendo cómo se hizo. Bueno, se hizo a partir de un préstamo, de un financiamiento por parte del National Justice Department, en donde nosotros empezamos a ver en la serie que ellos tienen acceso a fotografías, a información de los casos. Esto es total y absolutamente falso. Es decir, lo que vemos en la serie sí pasa. Van y entrevistaron a estos individuos, una muestra de 30 y tantos agresores, y los estuvieron haciendo entrevistas. Lo que no tuvieron acceso fue a los hechos. Ellos llegaban con un cuestionario, hicieron una serie de preguntas, hicieron a partir de lo que les contestaban estos criminales, hicieron un documento y lo quisieron llevar a revisión de pares. La revisión de pares de inmediato les dijo: oye, ustedes no revisaron nada los hechos de lo que les estaban diciendo, ustedes asumieron que todo lo que les dijeron es verdad. Es de hecho uno de los aspectos que más disfruté de la primera temporada, en cómo muestran, de hecho en la serie, cómo estos policías se aproximaron a problemas bastante complejos de la psicología y la criminología humana de manera muy cándida. Ellos no sabían poco o nada sobre fetiches, sobre machismo, sobre sexualidad humana, y se estaban enfrentando a toda esta información desde una perspectiva bastante inocente. Lo muestra la serie. Y esos fueron lo que hicieron en un punto muy inicial, y las revisiones de pares que los hicieron precisamente les mostraron esto: lo que están haciendo ustedes no es científico y no se puede considerar como tal. Es decir, estas personas no es que lo hicieron porque eran las más adecuadas, sino porque estuvieron en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y no es que estuvieran trabajando casos, sino que les dieron permiso de ir a supuestamente ayudar a fuerzas policiales a llevar algunos casos, llevando las entrevistas que habían ellos realizado. Es por eso que lo que se llamó el Criminal Profiling Project del FBI, hecho por John Douglas, Robert Ressler y John Hazelwood, fue visto como, fue criticado bastante desde el punto de vista científico, porque cuando lo llevaron precisamente con científicos reales, les dijeron: oye, esto no es científico, esto no es confiable, no están entendiendo victimología o tipos de víctimas o cuestiones psicológicas básicas como la motivación. Es por eso también que el National Justice Department les quitó el financiamiento y dejaron de darles, que fue lo que hizo el FBI. Ignoró todo esto y publicó su libro basándose solamente en los hallazgos de estas personas del FBI, sin hacer ninguna mención a las críticas metodológicas que se tenían. Lo publicaron como libro, y el problema de este libro, bueno, pues fue evidente. El problema es que lo están utilizando luego para citarlo otros libros que sí son científicos. Es decir, este libro está basado en una serie de entrevistas por personas que no son científicas, que llevaron su trabajo con otros pares y que les dijeron: esto no es confiable, esto no puede ser utilizado, estos no son hechos, estos simplemente son entrevistas. Se empezó a utilizar después por mala información y por el trabajo público que le hizo el FBI, utilizado por otros trabajos científicos. Yo constantemente he advertido al respecto, lo pueden leer en el mismo manual, y el mismo manual del FBI dice: estos no son teorías científicas, no se debe utilizar para la resolución de casos. El asunto es pues que el FBI ha tratado de mantener esta imagen de que tienen información privilegiada, de que este estudio que se realizó o este pseudo estudio que se realizó de alguna manera les da una especie de credibilidad o les da algún tipo de autoridad para hablar al respecto. Esto es un problema. De hecho, reto cualquiera que me muestre un caso en donde estos agentes del FBI o cualquier metodología del FBI haya sido utilizada para atrapar a un criminal. Ese es tal vez el problema más grande de este tipo de presunción. Casi todo se ha hecho después del hecho, cuando se tiene un prisionero, o se ha utilizado de manera anecdótica, pero le reto a cualquiera que me diga un caso al respecto.
caso en donde esta metodología haya sido exitosa. Es decir, el show Mindhunters tiene cosas que están bastante bien retratadas y otras cosas que no lo son. Estas personas ni saben hacer entrevistas, ni son psicólogos, casi que les podríamos llamar criminólogos, no saben llevar a cabo una investigación criminal y en realidad la información que están obteniendo no es útil. Pero algo que sí tiene el FBI históricamente es un muy buen departamento de relaciones públicas. Es decir, cada que hacen algo generan movimiento, generan impacto público para que se vea aún más serio. Si tú eres una persona que se interesa al respecto y empieza a investigar más acerca de la historia del FBI y la perfilación criminal, te vas a dar cuenta que en realidad no es algo bastante confiable y que el FBI cuando habla al respecto tendría que tomarse con muchísimo cuidado. Y estoy hablando específicamente acerca de la perfilación criminal, ya que el FBI tiene evidentemente muy buenos agentes y el FBI ha hecho cosas muy importantes fuera de la perfilación criminal. La reputación entre aquellos que trabajamos realmente en el área de esa unidad no es muy buena. Yo ayudé a fundar la Academia Internacional de Criminólogos Forenses y la Academia de Perfilación Criminal en los años 90 y decía uno de los miembros fundadores, que es exagente del FBI, que precisamente a esa unidad se le llamaba la unidad de los desadaptados, porque ahí es donde mandaban a las personas que no podían utilizar armas porque tenían problemas, ya sea que habían sido agresores familiares o que con su familia, o porque tenían problemas de salud mental. Y precisamente este es el problema de la unidad de perfilación criminal del FBI, que es básicamente un ardid publicitario. Hay muchas publicaciones que hablan de lo que les he estado comentando, pero yo les recomiendo tal vez para empezar un libro, un texto llamado Into the Minds of Madmen, dentro de la mente de los, digamos, de los locos o de los psicópatas, de un autor llamado John Nevy, ya que él tuvo acceso sin precedentes a entrevistas con estas personas, donde se abrieron bastante y fueron bastante transparentes con respecto a todo lo que sucedió. Revisen ese texto y se van a dar cuenta de todos los celos, los egos, la política, todas las relaciones públicas alrededor de lo que empezó a suceder, ya que el FBI vio en esto un elemento para poder generarse publicidad alrededor de algo que se volvió pues bastante popular. Es bastante interesante este texto porque es un testamento a cómo la publicidad a veces es más fuerte que la realidad. Es muy triste pensar que de hecho tuvieron una oportunidad muy grande el FBI de invertir dinero y hacer mejor las cosas, pero al final se convirtió en todo esto. El libro, la serie me parece es muy buena. Me parece que es muy buena y de hecho yo la recomendaría. La serie no está basada en la realidad, sino como en una especie de realidad alternativa. Espero que de veras mis comentarios les hayan sido útil y espero más adelante seguir hablándoles al respecto. Bueno, pues este fue el Dr. Brent Turby hablándonos acerca de la serie Mindhunter. Yo creo que fue bastante concreto, bastante pues puso o categorizó, como suele ser el doctor, bastante bien los problemas asociados al entretenimiento. Miren, a mí la serie Mindhunter me gusta muchísimo, y me gusta muchísimo porque viene de la tradición del trabajo de David Fincher. Yo soy un fan del trabajo de David Fincher. Para quienes no lo conozcan, bueno, pues él hizo Seven, que es una película, que en los años 90 marcó incluso la forma de hacer estas famosas películas de asesinos en serie, con Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, y generó pero tendríamos que entender de qué va Seven. Algún día haremos un podcast sobre películas de asesinos en serie, como un poco que estamos trabajando, de hecho, en un texto, les comento, les adelanto, donde vamos a sacar una serie, es un libro para todo público, donde vamos a hablar de estos retratos, dibujos que se hacen de la violencia en los medios de comunicación con respecto a la investigación criminal y forense, y tratar de desmenuzarlos, cuáles son sus implicaciones, pero sobre todo mostrar la realidad y qué es lo que luego invisibilizan este tipo de retratos, ¿no? Obviamente los autores
las personas encargadas de hacer este tipo de obras de arte pues no están pensando necesariamente en llegar al público para mostrarles cómo se hace la investigación criminal y forense. Lo que quieren hacer es contar una historia, ¿no? Entonces, bueno, David Fincher hace esto, David Fincher hace otra que es una de mis películas favoritas en el tema, que es El Zodiaco, y finalmente, bueno, trabaja en esto que me parece que es una continuación al Zodiaco, esto que estamos viendo que se llama Mindhunters. Totalmente de acuerdo con lo que dice el Dr. Brent. Hay que saber más de la historia del FBI, hay que saber más la historia de la unidad de perfilación. Todavía vemos a muchas compañeras, muchos compañeros que les emociona la idea de ser parte de esto porque lo han visto en la televisión. Si lo leyeran, yo mismo cuando estaba en el posgrado, yo me compré libros pues de estos perfiladores del FBI y son novelas autobiográficas, no son textos científicos, son hasta de pasta blanda, que tú los puedes leer y habla acerca de cómo se sienten y de lo que vieron y de cómo se sintieron cuando el asesino se levantó, algo que se retrata, spoiler alert, en la final de la última temporada, que obviamente no pasó así, pero que es mucho mejor lo que pasa en la serie, en donde lo amenaza y le dice si yo quisiera te pudiera matar, y todo esto son cosas que yo leí, son cosas que a mí me emocionaron, pero que eventualmente cuando creces y cuando entres al mundo profesional, empiezas a distinguir entre literatura, ficción y literatura científica. Yo creo que el Dr. Brent lo retrata muy bien. Yo quisiera darles un último punto de vista. A mí me parece que David Fincher en esta serie, y esto es un poco algo que yo quisiera hablarles al final de la segunda temporada, cuando lo termine de ver, porque ahorita estoy todavía dándome el tiempo de verlo, como hemos estado platicando, hemos estado muy ocupados, pero creo que David Fincher es muy consciente de todo esto que está diciendo el Dr. Brent. Tú la puedes ver, esta serie, en diferentes niveles. Puedes no saber nada sobre el tema y emocionarte con lo que está sucediendo y asustarte con lo que está sucediendo. Tú puedes saber algo sobre el tema y creerte verte reflejado ahí. Todas tus fantasías o todas estas fantasías de ser el protagonista que está siguiendo un asesino. Pero también creo que si ves más a detalle la serie, hay escenas que te van dando otra historia, que te van mostrando una época donde había un evidente sexismo, un evidente racismo y una evidente ignorancia con respecto a cómo la ciencia de verdad explica los fenómenos de la violencia. Mindhunters tiene de repente un aroma a Chernobyl. Si tú ves Chernobyl, están hablando de la actualidad, están hablando de la posverdad, están hablando de la idea de cómo las personas nos dejamos ir por nuestra intuición y empezamos a dejar de ver los datos. John Douglas es muy famoso por haber dicho, uno de los protagonistas de la serie, ¿no? Que tiene otro nombre dentro de la serie, pero él básicamente decía: yo no leo investigación científica porque puede interferir con mi intuición. ¿Por qué David Fincher regresa al género? ¿Por qué regresa a mostrarnos esta época? ¿Y por qué parece mostrarnos una vez esta historia que nos fascina tanto de los asesinos en serie? ¿Por qué nos vuelve a hablar acerca de la violencia, los fetiches y la sexualidad? ¿Por qué es relevante otra vez más en el 2018? En mediados de los 90s era relevante por el género. Bueno, había ahí como toda una cuestión sombría, oscura, que ojalá hablemos en otro podcast, pero ahora que regresa David Fincher y nos empieza a hablar de esto, a mí me parece que nos está diciendo otras cosas, pero es simplemente una hipótesis. Déjenme la termino de ver. A mí la primera temporada me dio muchísima información. Hay una escena que me gusta mucho de Mindhunters, en donde la novia le está hablando de la teoría del etiquetado, The Labeling Theory, que es una teoría que si tú estás en el área seguramente conoces. Y la gente del FBI, el que crea la unidad, le dice: bueno, pues ¿de qué estás hablando? Y él le dice: estás trabajando con violencia y con criminales y no sabes qué es la Labeling Theory, no sabes qué es la teoría del etiquetado. Y hay otros momentos en donde ella está hablando y le está dando información importante y él está siguiendo su instinto. Y por ejemplo la doctora, ¿no? La doctora, creo que es socióloga, que les viene a ayudar. Si tú te empiezas es un poco como Skyler de Breaking Bad, en donde como ella está interfiriendo en el instinto de esta persona porque va a resolver casos. No necesariamente, creo que está jugando con nosotros, está jugando con lo que deseamos ver, está jugando con el medio, la forma de contar, y nos está regresando a una época que se está añorando, que estamos añorando, como esta idea de nosotros siendo los protagonistas de estos hechos violentos.
y creo que nos está dando, elementos muy sutiles que ya hablaremos en otro podcast que vamos a estar, para los que les interese, recuerden, unos últimos anuncios, estaremos en la Ciudad de México el 19, 20, 21 de septiembre con el Diplomado Internacional de Certificación en Protocolo de Estambul, Investigación Forense y Protocolo de Evaluación Psicológica Forense de Tortura. Voy a dejar el link para la inscripción, pueden tomarlo a distancia con clases que se transmitirán en vivo y quedarán grabadas para todos los que nos han estado preguntando de toda Latinoamérica, y para los que estén cerca de la Ciudad de México vamos a tener espacio para ustedes. Saludos al grupo de personas que ya está inscrita por allá en Campeche, que nos van a ver a distancia algunos y algunos van a visitar en México. Estaremos en ese diplomado, también anuncio, estaremos haciendo un seminario, estamos trabajando con, ya que lo concretemos les digo, pero también en la Ciudad de México, un evento con queridos colegas de una institución de mucho prestigio de la Ciudad de México. Estaremos en Colombia en el Congreso Nacional de la Policía Nacional de Colombia, en una invitación que nos hicieron a su Congreso Internacional de Criminología y Victimología, donde estaremos hablando de indicadores de la escena del crimen en casos de feminicidio, y estaremos hablando de una criminología con perspectiva de derechos humanos. Bueno, estaremos dándoles más información de lo que sucede. Para los que estén cerca de Aguascalientes, no se les olvide, en septiembre empezamos el Diplomado Presencial de Psicología Forense y ya estamos empezando la maestría en línea de Psicología Forense para México y toda Latinoamérica. También les dejo el link en la descripción. Perdonen tantos anuncios, pero pues es nuestra chamba y de verdad les agradecemos la atención. Nos vemos en la siguiente semana con otro tema, dándole seguimiento. Pueden poner sugerencias de temas en los comentarios. Les agradecería mucho qué piensan de la serie, qué piensan de la unidad de perfilación criminal del FBI, qué les han dicho sus maestros si son ustedes estudiantes, qué mitos han ustedes creído y que ahora con el paso de los años ustedes mismos con la literatura han ido cambiando. Otra vez, un abrazo a todos y a todas, nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Aurelio Coronado y este es el podcast de Psicología Criminal y Forense.